continuación damos paso al doctor Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, con la conferencia Transición Energética. El doctor Roa es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en sistemas gerenciales de ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana, con más de 30 años de experiencia y líder en transformaciones estratégicas en empresas del sector energético. Ha ocupado destacados cargos como la presidencia del Grupo de Energía de Bogotá, la transportadora de gas internacional TGI y la gerencia general de la empresa de energía de Honduras, EEH. Bienvenido, adelante. Muy buenos días para todos, un cordial saludo al apreciado ministro Andrés Camacho, al doctor Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos, al doctor José Fernando Prada, director ejecutivo de la CREC, al doctor Alberto Larte, que acaba de despedirse. Ya vamos a ponerle un argumento, un título adicional, secretario permanente técnico del Consejo Nacional de Operación, al doctor Alberto Larte, al secretario técnico del Comité Asesor de Comercialización CAC, a Mario Augusto Rubio, a todos los representantes gremiales del sector energético, eléctrico, distribución, generación, a los amigos de los medios, a los demás representantes de entidades del gobierno y todos los invitados especiales, un saludo cordial y el agradecimiento por haberme invitado a compartir con ustedes estos breves minutos. Debo decir que me hubiera gustado más, ministro, poder venir a comentar en el MEN los avances que en materia de seguridad energética, de soberanía energética, de revisión y adecuación de la regulación y de las políticas en materia energética se han venido dando en estos últimos meses en las discusiones de mesas técnicas a las que han sido invitados por parte del gobierno todos los actores y todos los grupos de interés relacionados. Pero me han invitado a que hable de transición energética y voy a empezar compartiéndoles algunas cifras que ya en otros escenarios se ha venido diciendo cuál es nuestra matriz energética en el mundo. Esto lo compartí hace unas semanas con los inversionistas, las bancas de inversión, las calificadoras de riesgo, mostrando por qué Ecopetrol tiene quizás el mayor protagonismo que pudiera tener actor alguno en el contexto energético nacional y en el contexto regional, en lo que hemos llamado la hoja de ruta de la transición energética. Esto ya lo conocen ustedes, pero un poco mostrar cómo cambia esa matriz energética en el país con los anuncios y con las políticas relacionadas con la transición energética que desde Ecopetrol queremos liderar. Estos números pues reflejan en la izquierda una desaparición significativa del carbón y en nuestro país pues prácticamente una realidad que no pareciera no tener retorno. Y en materia de los niveles de contaminación, pues ahí están las cifras. Y mucho se dice que Colombia es un aportante muy mínimo en las emisiones de gases de efecto invernadero, con el 0.5%, pero también hay que decirlo, Colombia, dicho por los organismos internacionales conocedores, es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático en el planeta. Yo no voy a intentar, digamos, mostrar mucho más las cifras, sí decir que desde Ecopetrol hemos venido trabajando y en esa hoja de ruta dándole una significativa relevancia al gas natural. Hemos hecho unos ajustes en esa hoja de ruta de la Estrategia 2020-2040
Primero porque no había, en el momento en que se elaboró esa estrategia, situaciones que ahora hay. Una de ellas, no estaba la restricción para que Ecopetrol hiciera exploración y explotación de recursos no convencionales. Hoy hay una directriz, ya un proyecto de ley que hizo trámite en el Senado, ahora falta en la Cámara, prohibiéndole a Ecopetrol entrar en exploración y explotación de recursos con yacimientos no convencionales. Esa es una novedad que llevó a actualizar esas perspectivas de recursos que de este origen tenía la matriz energética de Ecopetrol. Y ahora una positiva es que tampoco se tenían definidas y determinadas esas perspectivas que ya sean algunas de las cuales se están volviendo recursos contingentes y pasarán en el desarrollo y maduración de esas pruebas de la sísmica y de las volumétricas a ser reservas posibles, probables y probadas. De eso hay que hablar un poquito antes de entrar en este papel o multiplicidad de roles que le permiten a Ecopetrol aspirar a ser ese gran jugador, ese gran actor en la transición energética en el país, y es los hallazgos y las perspectivas que hemos encontrado con aliados importantísimos en el mundo del petróleo y del gas, Shell, Petrobras, Oxy, en estos bloques del Mar Caribe, donde la expectativa nuestra en el menor de los escenarios, en el más bajo, podríamos estar hablando de entre 3.5 y 4.5 terapias cúbicos de reservas nuevas de gas. Y en el mejor de los escenarios estaríamos hablando del orden de 10.5 a 12.5 terapias cúbicos de reservas de gas. Esto obviamente demanda un tiempo necesario para el desarrollo y la maduración de estas nuevas reservas, pero al cual le hemos puesto el acelerador, entendiendo que allí están los recursos con los que podríamos multiplicar por 2, por 3 o por 4 las reservas actuales de gas natural en el país, y con ello extendiendo por 10 o por 20 o por 30 años más las actuales reservas disponibles de gas. Esta es una gran apuesta que tampoco estaba considerada en esa hoja de ruta hace año y medio, casi 2 años que se construyó, y por eso representa una incorporación importante en este gran propósito. Recursos monstruosos en términos económicos, lo que va a demandar la maduración de estas reservas, estamos hablando de unos entre 7 y 10 billones de dólares, pero están en la hoja de ruta del plan de inversión de Ecopetrol para garantizarle al país la soberanía energética, pero en el momento en que lo requiramos, garantizarle la seguridad energética, incorporando en los escenarios que hemos simulado en algunos pocos años, mientras se hace la colocación de estas moléculas en el mercado, se hace la internación y demás, que estamos esperando por temprano, que sea en el 2027, por tarde, que sea en el 2029. En esos tiempos estamos tratando de acelerarlos para acompasar las necesidades crecientes de gas natural en el país. Como dice esta diapositiva que resume muy bien quiénes somos en Ecopetrol, un país con presencia en prácticamente todos los continentes, con presencia operativa, comercial y de producción en 9 países. Tenemos más de 104.000 empleados indirectos, diría contratistas, 18.000 empleados directos, y tenemos prácticamente definida nuestra estrategia, nuestra hoja de ruta en 4 líneas de negocio importantísimas. La primera de ellas es el negocio de hidrocarburos, y yo lo he dicho ya en otros escenarios, en ninguno de los modelos o de las perspectivas que se hacen de el desarrollo y el desempeño de Ecopetrol se ha hablado o está prevista una ida a cero producción
de barriles de crudo. En ningún escenario existe la desaparición del negocio tradicional. En ningún escenario se ha hablado de no seguir optimizando los recursos actuales. Este año hay muchas buenas noticias. De 20 pozos en las campañas exploratorias, 10 han resultado exitosos este año, con hallazgos importantes de gas y de crudos. 10 pozos de 20 es un buen número en un año. 5 pozos aún están en revisión y 5 de ellos han sido declarados inviables o porque hay una baja existencia de los hidrocarburos o porque definitivamente se han encontrado secos. Y entonces hay una campaña exploratoria bien importante que nos está mostrando también una oportunidad de incorporar tecnología para poder hacer una apuesta de un mejor factor de recobro mejorado y así aumentar nuestra producción, como efectivamente es lo que vamos a anunciar la semana entrante cuando hagamos el reporte del tercer trimestre del año, cómo Ecopetrol le apostó este año a producir unos 720.000 barriles día de crudo y quiero compartirles que va a superar los 730.000 barriles esa referencia y que el día 12 de octubre tuvimos un récord importantísimo. 769.000 barriles de crudo alcanzamos en nuestros campos el día 12 de octubre. Y en las refinerías ni qué decir del negocio tradicional. La incorporación, la integración entre el sistema de refinamiento de la refinería de Cartagena antigua con la nueva nos ha permitido ya hablar y alcanzar la meta de los 420.000 barriles día de carga en las refinerías y con ello hemos dejado de importar gasolinas frente al año anterior y podemos, como se ha anunciado hoy, desarrollar procesos de mejoramiento en la calidad de las gasolinas que producimos en nuestras refinerías. Hay un muy buen nivel de desempeño también, histórico en los últimos 10 años, que denota y demuestra ese gran compromiso de Ecopetrol de seguir defendiendo el negocio tradicional y de seguir encontrando en el mismo la principal fuente de riqueza para acometer los proyectos de la transición energética. La otra línea se ha denominado la de soluciones de bajas emisiones, donde hemos puesto al gas natural como un papel importante y relevante dentro de esta transición. Y obviamente tenemos un par de proyectos pequeños, pero el gran reto es sencillo. En nuestras refinerías consumimos al año cerca de 130.000 toneladas de hidrógeno, que hoy es gris, un 90% es hidrógeno gris y un 10% es hidrógeno verde. Ahí está el primer gran consumidor de hidrógeno verde en el país. Nuestra apuesta va en la línea de producir esa transformación del hidrógeno gris a hidrógeno verde, pero a hidrógeno azul y luego en una segunda etapa llegar a hidrógeno verde, alimentando con unas 130.000 que se volverán 150.000 o 180.000 en el crecimiento de las refinerías, pero también desarrollando como gran expectativa la meta de producir 1 millón de toneladas de hidrógeno verde para exportación. Estudios que estamos desarrollando actualmente y que hemos venido madurando aceleradamente. El tema de la incorporación de las energías renovables también sufrió una actualización en esa estrategia. Se hablaba, cuando yo llegué aquí a Ecopetrol hace 6 meses, había una meta de 900 megavatios de incorporación de energías renovables en la matriz energética de aquí al 2030. Ya esos números cambiaron, esos 900 megavatios los vamos a alcanzar en el 2025 y al 2030 vamos a alcanzar cerca de 2 gigas nuevos, 2.000 megavatios nuevos de energías con fuentes renovables no convencionales y al 2050 esa aspiración está entre 3 y 4 gigas. De modo que vamos a jugarle a desarrollar ese gran potencial que en materia de energía eólica y energía solar tiene el país con énfasis en la región de La Guajira. Y esa es la gran apuesta. Y ahí hay reducción de emisiones. Y la que complementa esta gran apuesta es la aspiración al 2030 de reducir 25 petajoules de energía propia dentro de los consumos
de los procesos propios de las refinerías y de los campos de producción. Ahí hay una gran apuesta, ya llevamos 4.5 petajulios de reducción, y esa eficiencia energética es, como lo dicen en el sector petrolero, uno de los mangos bajitos que vamos a estar cogiendo muy rápido en los próximos años. Y lógicamente nuestro negocio estrella, adquirido hace cerca de 2 años, tener ahora en el portafolio de activos del Grupo Ecopetrol a ISA se volvió un elemento de mucho valor. El modelo de negocio montado tenía unas expectativas de que ISA le aportara el 8 o el 10% de generación de EBITDA al negocio, y al cierre de este año estamos reportando casi un 15%, y esperamos que al 2030 se vuelva un 25, un 26% el negocio de transmisión de ISA en el portafolio y en la generación de riqueza de Ecopetrol, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. En estos últimos quizás año y medio, 2 años, exitosísimos, ganándonos apuestas importantes. Celebro mucho, Juan Ricardo, que ISA por primera vez se haya ido a ganar un proyecto importante en el Perú de 500.000 voltios. A eso hay que apostarle, a seguir incorporando en estas estrategias a nuestros grandes jugadores, Grupo EPM, Grupo Energía Bogotá, Grupo Ecopetrol. Juntos podemos hacer de nuestros activos de transmisión y de nuestra infraestructura energética un gran papel en el contexto de América Latina. Ya decía que, y como queda un poquito de tiempo, creo que se acabó, nuestra estrategia sigue siendo centrada en estos 4 pilares. Crecer con la transición energética es la gran apuesta, posicionando el gas, como ya lo dije, como el elemento de la transición energética. Generar valor con sostenibilidad. De aquí al 2030, al 2040, la aspiración es que los negocios de bajas emisiones, las soluciones de bajas emisiones, la incorporación de tecnología a nuestros procesos genere un valor del orden de los 15 a 20 billones de dólares al negocio. El conocimiento de vanguardia, para lo cual hemos venido hablando, ministro, el Instituto Colombiano de Petróleo se dejará de llamar Instituto Colombiano de Petróleo, se va a llamar el Instituto Colombiano del Petróleo y las Energías de la Transición, para que sea el vehículo a través del cual incorporemos todos los posibles y futuros desarrollos en materia de investigación, ciencia y tecnología asociados con las bajas emisiones y con la transición energética, donde estamos trabajando proyectos de hidrógeno verde, de geotermia, de combustibles biológicos, de combustibles sintéticos, de agua neutralidad. Ese tiene que ser el gran centro de desarrollo tecnológico a beneficio del sector eléctrico y del sector energético, del petróleo y del gas. Creo que con esto resumo básicamente. Retornos competitivos es la disciplina de capital que siempre se ha manejado en Ecopetrol. Dar el parte de tranquilidad que nosotros no vamos a hacer inversiones, por llamarlas de alguna manera, inconsistentes o incoherentes o por fuera de la racionalidad económica y de la lógica que comporta el desarrollo de estos negocios, y en esa medida estoy seguro que vamos a ir avanzando a pasos agigantados para poder contribuirle al país en una generación de riqueza como lo ha venido haciendo históricamente. Mi meta al término de este año es entregarle a la nación los recursos más importantes de los últimos 10 años, unos aportes a la nación en transferencias entre impuestos, entre regalías y entre utilidades cercana a los 45 billones de pesos. Eso es una suma supremamente relevante. Decirles que estamos desde Ecopetrol y vamos a seguir estando, ministro, superintendente, muy atentos a los desarrollos y los ajustes que en materia de regulación se requieran para garantizarle al país no solo la soberanía, sino la seguridad energética que la industria y sobre todo los usuarios. Yo decía en alguna
en algún evento que me invitaron a hablar de la humanización de la energía. Qué oportuno el tema, el concepto de la humanización. Me suena bien. Y decían, en ese trilema energético, ¿en dónde está la demanda? Y entonces la demanda siempre la ponemos al final de todos los eslabones de las cadenas. Yo decía, creo que es momento oportuno para hacer una reflexión. Al usuario no lo debemos colocar ni siquiera en el centro del eslabón. El usuario debe estar en la primera parte de la cadena, porque en la demanda está la verdadera sostenibilidad de estos negocios y de esta industria. Por eso se habla de avanzar agigantadamente, rápidamente, en una transición justa y equitativa que esté al alcance de todos y que sea oportuna y que cuente con los recursos necesarios para que hablemos de una transición justa. Muchas gracias.